Hola, profe, mi nombre es Julián Cárdenas y vengo a presentar la relación de la guía número 5. Vamos a hablar sobre las revoluciones latinoamericanas. La mexicana comenzó en 1915. Fue una de las grandes revoluciones del siglo XX. Fue liderada por Emiliano Zapata em, el 20 de noviembre. Por las causas fue la explotación del capitalista, injusticias sociales como la expropiación de bienes de los indígenas para que le devolvieran las tierras y una promulgación para los derechos de los pobres y de las personas y un proceso muy mal elegido. Las consecuencias. En la promulgación de la Constitución de 1917, algunas tierras se pudieron devolver, pero otras no, por el capitalismo. El, los campesinos perdieron sus tierras por la promulgación de la Constitución de 1917 y no se logró unos derechos, pero no se logró todo. El protagonista fue Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Francisco Madero, Francisco Villa y Victoriano Huertas. Ahora vamos a hablar sobre la Revolución Boliviana. La Revolución Boliviana comenzó en 1952, el 9 de abril. Fue una guerra, se puede decir, por por la disputa del territorio del río Chaco Boreal. Como dependía Bolivia de Estados Unidos, entonces Estados Unidos tuvo una crisis desde el 29. Eso provocó un descenso del precio mineral, que era el estaño, que llegó a todas partes por la crisis del 29. Hubo una confrontación de Bolivia y Paraguay por el río de Chaco Boreal, que duró más de 3 años. Bolivia sufría mucha desigualdad económica, hechos o procesos. Eh, Bolivia retornó el estamento militar de todas sus partes donde pudiera, aumentó la inflación y rompió los gobiernos con Estados Unidos. Bolivia estuvo muy bien ubicado como Estados Unidos tuvo la crisis del 29, entonces alcanzó pues a tener como una atribución, bueno, eh, consecuencias. La consecuencia que provocó fue no todavía no votaban los indígenas ni las mujeres se consideraban que no tenían derechos. La minería ilegal empezó en Bolivia. Las condiciones de laborales miserables, ya que pues duró 3 años en guerra, entonces fue pues el desempleo y la reconstrucción de esto. La educación muy desigual, los ricos eran los que casi estudiaban y los pobres eran los agricultores los que tenían que ser obreros. Protagonistas: Víctor Paz, Hernán Siles, Walter Guevara, Anuflo Chávez y Carles Montenegros. Con la siguiente revolución cubana. La revolución cubana empezó en 1959 y vivía sobre una fuerte influencia de Estados Unidos, ya que Estados Unidos tuvo una guerra contra España por el poder de la isla. En la influencia de Estados Unidos tenía que las empresas de las revoluciones cubanas, de los empresarios, tenían mucha influencia entre los Estados Unidos. Así que había mucha desigualdad social, desempleo para los cubanos y gobierno no negligente. 70% de la economía lo manejaba la capital americana. Así que la cubana tenía muchas bajas de, de económicas. Fidel Castro y no, Raúl Fidel Castro decide gobernar a Cuba y promover una revolución, la cual Fidel Castro con 80 hombres al primero pierde, pero recibe un apoyo popular entre los obreros y los campesinos para poder revolucionar. Las consecuencias: tuvo un embargo económico en Cuba, ya que Estados Unidos manejaba mucho, entonces tuvo un embargo en 1970. En 1959.
La reforma agraria, los que manejaron más fue el Fidel Castro, que decide gobernar a Cuba y promover la revolución, Camilo Cienfuegos, Fran Ixar y Abel Santamaría. Ahora vamos a hablar sobre la nicaragüense.